Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver una introducción a los modelos de regresión y correlación lineal simple. Son modelos muy utilizados y son modelos muy similares. Vamos a ver algunas de las características generales. Ambos modelos, tanto el de regresión como correlación lineal simple, son de los más sencillos que existen. Ambos modelos se rigen por la ecuación de una recta. Todos conocemos la ecuación de una recta, y igual a mx más b. Y aquí tengo el equivalente a un lado, que sería y igual a ax más b. Aquí voy a enmarcar esta segunda ecuación, ya que prácticamente es la misma, con diferente nomenclatura. ¿Por qué la estoy enmarcando? Porque es la que voy a utilizar en los siguientes videos que estén relacionados a este tema, solamente para que no se pierdan, ¿no? ¿Qué significa cada uno de estos parámetros que están en esta ecuación? A es la pendiente y B es la ordenada al origen, también conocida como intercepto. En este pequeño esquema de la parte inferior, voy a cambiar aquí. Esta parte de aquí sería la pendiente, conocida también como A, y este punto de acá sería la ordenada al origen, que sería la B. Aquí me lo voy a llevar solamente para que no se pierda, ¿no? Siguiendo la ecuación, la que vamos a utilizar nosotros, ¿no? La pendiente es la A y la B es la ordenada al origen. Muy bien, continuamos. ¿Cómo diferenciar cuándo trabajar con el modelo de regresión o cuándo trabajar con el modelo de correlación? Muy bien, vamos a ver las características de ambos para que puedan diferenciar cuándo trabajar con uno y cuándo con otro, ¿no? Las características que debe de haber. Vamos primeramente con las características de regresión lineal simple. Número uno, existe una variable independiente y una variable dependiente. Número dos, existe un efecto causa claro de una variable sobre otra. Vamos a ver ahora, para correlación lineal simple, no existe una variable independiente, ¿no? Al menos una variable independiente clara. Número dos, no hay un efecto causa claro de una variable sobre otra. Es decir, no existe, una relación entre una variable y otra. Aquí ya podemos ver en el punto 2 una diferencia marcada entre una y otra, ¿no? Para regresión lineal simple existe un efecto causa claro de una variable sobre otra, ¿no? Imagínense que yo aquí tengo mi variable, aquí lo voy a poner, variable 1 sobre variable 2. Tengo un efecto causa claro de una variable sobre otra, ¿no? Y en correlación lineal simple, no tengo un efecto causa claro de una variable sobre otra, ¿no? Es decir, existe una relación entre una variable y otra. B1 y variable 2. Tanto la variable 1 puede afectar a la variable 2 y viceversa, ¿no? La variable 2 puede influenciar a la 1, es decir, no hay un efecto, una relación causa clara entre una y otra, ¿no? Las dos se ven afectadas por ambas. Eso es para correlación lineal simple. Muy bien. Entonces voy a dejar ahora unos ejemplos. Aquí tengo dos ejemplos de regresión lineal simple. Fíjense las dos variables que tengo. Tengo las horas de estudio con la calificación. Y dijimos que en la regresión lineal simple existe un efecto causa claro de una variable sobre otra, ¿no? Fíjense, las horas de estudio directamente van a influenciar a la calificación, ¿no? Estamos claros cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente, ¿no? Las horas de estudio es la variable, independiente, ¿no? Y la variable dependiente es la calificación, porque la calificación va a depender de las horas de estudio, ¿no? Sin embargo, la calificación en nada va a afectar al tiempo, ¿no? En nada, en absolutamente nada lo va a afectar.
Ahora bien, vamos con otro ejemplo. Los días de mantenimiento. Imagínense que nosotros tenemos un panel solar. Hermoso el panel solar, ¿no? Tenemos un panel solar y estos son los días que tiene sin mantenimiento. Esa sería una variable que yo quiero evaluar. Días sin mantenimiento del panel solar. Y esta es la generación de energía, ¿no? Kilowatts hora que tiene el panel solar. Obviamente estos datos son inventados. Si se dan cuenta, son los mismos de la tabla de arriba, porque copié la tabla, ¿no? Estos datos nomás son los valores, perdón, no tienen nada que ver. Aquí lo que importa son las variables que estoy comparando. Los días de mantenimiento, obviamente a medida que pasen los días sin mantenimiento, es decir, sin limpieza de este panel solar, van a afectar directamente a la generación de los kilowatts hora. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, los kilowatts hora en nada van a afectar a el tiempo, ¿no? Es decir, a los días sin mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se cumple con la característica, con las dos características que teníamos para regresión lineal simple. Existe una variable independiente y una dependiente, ¿no? Muy claras. Y número dos, el efecto causa claro de una variable sobre otra, ¿no? Así como lo estamos viendo aquí, que las horas de estudio directamente van a influenciar la calificación y los días sin mantenimiento del panel solar directamente van a influenciar a la generación de energía, ¿no? En kilowatts hora. Pero no viceversamente, ¿no? Es decir, la calificación en nada va a influenciar el tiempo y la generación de energía en nada va a influenciar a el tiempo también, ¿no? De los días sin mantenimiento. Muy bien, vamos ahora con ejemplos para correlación lineal simple. Imaginen que yo tengo aquí una hoja, tengo aquí una hojita de un árbol, de lo que quieran, y yo las dos variables que tengo a comparar es el largo de la hoja y el ancho de la hoja. Entonces, si se dan cuenta, esta variable, es decir, la de largo de la hoja, afecta al ancho de la hoja, ¿no? Y a la vez el ancho de la hoja puede afectar al largo de la hoja, ¿no? Es decir, no hay un efecto causa claro de una variable sobre otra variable, así tal cual como lo dice, ¿no? No existe una variable independiente, al menos de una variable clara, ¿no? No hay un efecto causa claro, es decir, no sabemos si directamente el largo de la hoja afecta al ancho de la hoja o viceversa, ¿no? El ancho de la hoja al largo de la hoja. Se cumplen, ¿no? No hay un efecto causa claro de una variable sobre otra, es decir, existe una relación entre una y otra, ¿no? Así como lo estamos exponiendo aquí. Vámonos con otro ejemplo. La altura y peso, ¿no? De un ser humano, de un animal, de lo que quieran. La altura, de igual manera, se puede ver asociada o puede afectar al peso, pero también puede haber un efecto del peso a la altura, ¿estamos de acuerdo? Puede haber una relación ahí entre estos. No hay un efecto causa claro de, por ejemplo, de la altura sobre el peso, ni tampoco del peso sobre la altura, ¿no? Es decir, se cumplen con los dos características para correlación lineal simple. Entonces, estas son las dos diferencias, las diferencias entre regresión y correlación lineal simple. Entonces va a depender del tipo de variables y de lo que yo esté analizando o comparando, ¿no? Para saber si yo utilizo regresión lineal simple o correlación lineal simple. De eso va a depender. Por ahí leí que siempre cuando se tengan dos variables y que no se vea un efecto causa claro, quiere decir que estás en correlación lineal simple, ¿no? Siempre que dudes, estás en correlación lineal simple. A veces cumple, a veces no. Es cuestión de analizar bien, ¿no?
Continuamos. ¿Cómo evaluar qué tan bueno es un modelo? Ok, para ambos casos empezamos con regresión lineal. El modelo de regresión lineal simple se evalúa estimando el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es este de aquí, R cuadrado. R cuadrado se calcula con la sumatoria de cuadrados explicada o la sumatoria de cuadrados explicada dividido entre la sumatoria de cuadrados total. Y vamos a obtener un valor, vamos a obtener un número que siempre va a ir de 0 a 1. Si me da un valor inferior a 0 o si me da un valor superior a 1, quiere decir que algo tengo mal por ahí, ¿no? Algún cálculo. Siempre el valor oscila entre 0 y 1. Vamos un poquito a jugar con la interpretación de este valor, ¿no? Que obtenemos del coeficiente de determinación. El resultado será un valor que esté entre 0 y 1, como les comentaba. Entre más cercano el valor a 0, significa que es un pésimo modelo para los datos utilizados. Y entre más cercano a 1, significa que es un excelente modelo, ¿no? El modelo lineal se ajusta bien a los datos con los que se está trabajando. Entonces, obviamente, cualquier investigador, cualquiera que haga un análisis, quiere tener un valor lo más cercano a 1, ¿no? Me indicaría que es un excelente modelo, ¿no? Se ajusta muy bien a los datos con los que se está trabajando. Ahora vamos a ver cómo evaluar qué tan bueno es un modelo de correlación lineal. El modelo aquí es correlación lineal. El modelo de correlación lineal se evalúa estimando la magnitud de la relación R. Entonces, básicamente, tanto el de regresión como de correlación se hacen exactamente iguales. La única diferencia es que se evalúan de distinta forma. Acá se evalúa con R cuadrado y aquí está la fórmula cómo calcularlo, ya la dije. Y el de correlación lineal se evalúa solamente con R. Entonces, ¿qué pasa? Debo de calcular R cuadrado, exactamente como el de regresión lineal, y solamente le saco raíz a ese valor y obtengo R, ¿no? Entonces, de igual manera, mis valores que yo obtenga de aquí van a oscilar entre 0 y 1, y la interpretación básicamente es la misma que esta, ¿no? Algunas de las bondades de estos modelos son modelos, como ya los había dicho, sencillos, pero tienen la bondad de ser predictivos. Nos permiten predecir o estimar valores que no se tienen. Aquí una nota importante, los modelos de regresión y correlación lineal siempre utilizan información previa, ¿no? Obviamente son los datos para predecir. Entre mayor cantidad de información se tenga, eh, mejor será la estimación, ¿no? Es decir, el cálculo del valor predictivo. Asimismo, la predicción tiene menor incertidumbre entre menor sea el periodo de tiempo a futuro que se desea estimar. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo una serie de tiempo, vamos a suponer, ¿no? El aumento de tal cosa, ¿no? En, no sé, 5 o 6 años diferentes. Entonces, yo pudiera predecir un valor, por ejemplo, ahora para el 2022, ¿no? De lo que se les ocurra. Pero entre más cantidad de datos tenga, es decir, entre más cantidad de años atrás tenga, mejor va a ser la estimación que yo voy a tener a futuro, ¿no? Y por ejemplo, en el 2021 va a ser mucho mejor mi predicción a la del 2050, ¿no? Qué feo escribe esto. Dicho por lo que estaba aquí anteriormente, ¿no? Predice mucho mejor con menor incertidumbre en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Obviamente que entre mayor sea la predicción a un periodo de tiempo mucho mayor, pues va bajando, ahora sí que, ¿cómo decirlo?
pues va a haber más error, ¿no? No va a ser un valor tan fiable. Sin embargo, a corto tiempo es un modelo ideal, ¿no? Nos puede predecir muy bien siempre y cuando tengamos una buena información o cantidad de datos previa. Aquí les van algunos memes relacionados al tema.